muy buenos días, ¿cómo están? Hola maestro, buenos días. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue de vacaciones? Muy bien, pues sí descansamos mucho. ¿Y usted? Pues también, sí, la verdad que aproveché y pues descansé. Ahora sí que era justo y necesario. Así es que pues sí, ya estamos de regreso ahora sí con la batería cargada al 2000%. Vamos a esperar un momentito que suenan sus compañeros, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién falta. Faltan varios. Ok, creo que nada más falta uno de ustedes. Falta Mariela. Ok. Vamos a nombrar lista. Prende sus cámaras, por favor. Para la evidencia. Omar Alejandro. Buenos días. Buenos días. Alex. Alex. ¿Estás ahí, Alex? Luis Francisco. Hola maestro. Hola. Nairobic. Nairobic. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Mariela. Mariela. Es que está conectada, pero no la veo. ¿Estás ahí, Mariela? Jordi. Presente, profe. Fátima. Presente, profe. Miroslava. Presente. Marta. Presente, profe. Espere, no se prende mi cámara. Alejandro. Aquí, maestro, presente. Ya ahí me Ángel. ve. Presente, Ya te profe. vi. Ok. Entonces hizo falta Alex. ¿Ya estás ahí?
ni la cámara porque estaba como trabado, pero aquí estoy. Sí, no hay problema. Sí, ya te puse asistencia. Entonces nada más falta Alex. Creo que no se ha conectado. Bueno. Ok. Les comento que a partir de las 7 de la mañana está ya activado el examen para que puedan contestarlo en el transcurso del día. ¿De acuerdo? Tienen 100 minutos para contestarlo y se cierra a las 11:59 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, en el caso de lo que es la presentación pues ahora sí que fue del curso, ¿verdad? Fue nada más una. Entonces, esta presentación que hicieron, pues va de cierta forma a considerarse para los 30 puntos que se tienen pues considerados para este parcial, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado ya lo tenemos cubierto. En el tema de lo que son pues tareas, ¿verdad? Lo que son tareas de investigación, también ya las tenemos consideradas en lo que fue este periodo. Entonces haría falta pues nada más lo que es el examen para que no se les vaya a pasar, ¿verdad? No se les vaya a olvidar el contestarlo. Son 10 preguntas de opción múltiple y las preguntas van a estar relacionadas con las últimas 3 o 4 presentaciones de sus compañeros, ¿verdad? Que fueron desde Fátima, Miroslava, Marta, Alejandro y Ángel, ¿verdad? Que fueron los últimos que expusieron. Entonces, nada más para que tengan el antecedente. Creo que ya tienen todos el material, ¿verdad? No hay ningún problema con el material. ¿Ya estás ahí, Alex? Hola, buenos días, sí. Bueno, nada más te estábamos esperando a ti para iniciar la clase. Muy bien. Ya estamos completos. ¿Alguna duda o comentario hasta ahorita? No, ¿verdad? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Dentro de los temas que creo que son importantes y que pues al final ya no se presentaron, elegí uno que creo es de los más relevantes por el contenido y por el alcance que pudiera tener en su vida profesional. Como saben, el Código Fiscal de la Federación, y lo comentábamos pues desde un inicio, ¿verdad? Que iniciamos el curso, pues es muy extenso y aparte si agregamos lo que es su reglamento y pues las leyes que de cierta forma tienen cierta correlación con el mismo Código Fiscal de la Federación, pues realmente se hace un tema pues muy extenso y pues a veces en el tiempo que tenemos en un cuatrimestre pues es muy difícil, ¿verdad?, de poderlo cubrir al 100%, pero creo que cubrimos gran parte, ¿verdad?, de los temas pues, más importantes que hay en el Código Fiscal de la Federación. Uno de los temas, como les mencionaba, que no me gustaría dejar de ver es el de las infracciones y delitos fiscales. ¿Por qué? Por la relevancia, ¿no? Es importante que ustedes como profesionistas tengan pues muy claro, ¿verdad?, cuáles son, en este caso, las infracciones en las que pueden incurrir por el incumplimiento, ¿verdad? Ya sea de algún aviso, de alguna falta de presentación, de alguna declaración, por en su momento incurrir ya en algún delito fiscal relacionado, ¿verdad? En este caso, con pues algunas agravantes que pudiera ser el contrabando, ¿verdad? Cuando estén asesorando a algún cliente de comercio exterior, en el cual en este caso, mercancías de importación
¿verdad?, no hayan tenido una introducción al país de forma, pues, legal, entonces, pues, los pudiera, de cierta forma, pues, poner en una situación complicada, ¿verdad?, tanto a su cliente como a ustedes como contadores. Entonces, ese sería un tema, pues, que es muy importante que consideren. Otro, lo que es la compra, ¿verdad? En este caso, la compra o la venta, ¿verdad? De lo que son CFDIs, ¿verdad? Sin que de cierta forma se esté llevando a cabo la actividad real o, en su caso, se esté llevando a cabo la compraventa de los bienes, ¿verdad? Entre, pues, otras actividades, ¿verdad? Que están enmarcadas o relacionadas con lo que son la emisión de esos comprobantes fiscales digitales, ¿verdad? Sin que de cierta forma tengan un sustento. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Y les voy a presentar entonces este tema, que es las infracciones y delitos fiscales, ¿verdad? Muy bien, ¿ya lo tienen en pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, vamos a primero a identificar qué es una infracción, ¿verdad? ¿Qué es un delito fiscal? ¿Qué es una sanción? Para efecto de poder ir desarrollando este tema, que aunque es un tema que pues es jurídico, es legal, ¿verdad? Que podrían pensar que solamente los abogados son los abogados fiscalistas son los que de cierta forma pudieran tener pues cierta relación. Ustedes como contadores pues tienen que tener también, ¿verdad? Los conocimientos para poder en su momento, dentro de lo que es su esfera, ¿verdad? Poder defender a sus clientes, ¿verdad? En su caso, presentar algún recurso de revocación, que es el que de cierta forma podemos nosotros como contadores presentar y luego posteriormente, pues ir guiando, ¿verdad? Ahora sí que en conjunto con un abogado fiscalista, pues ahora sí que ese seguimiento, ¿verdad? Junto con su cliente. Entonces, de acuerdo a nuestra legislación tributaria, vamos a poder identificar la infracción y en materia fiscal, ¿verdad? Y por otro lado, qué es un delito, ¿verdad? Tenemos en primer lugar, en cuanto a su investigación, ¿verdad? Las infracciones tributarias se agotan en la vía administrativa. ¿Qué significa? Obviamente que la autoridad pues tiene que dar un seguimiento, ¿verdad? En este caso, a lo que son estas infracciones que se han cometido de acuerdo al marco legal del Código Fiscal de la Federación y su reglamento o a las distintas leyes relacionadas con el mismo. Mientras en tanto, el delito tributario debe ser materia de un proceso penal ante la respectiva autoridad judicial. Entonces, tiene que, de cierta forma, el contribuyente incurrir en algunas situaciones, ¿verdad? De hecho, que lo pongan en una situación de este tipo, ¿verdad? Y vamos a ir revisando cuáles serían estas situaciones. En cuanto a la sanción aplicable, en el tema de la infracción no existe una pena privativa de la libertad, solo opera con una sanción que sería la multa, el decomiso de bienes, el cierre temporal o definitivo de establecimientos, ¿verdad? Hasta ahí llegaría la infracción en materia tributaria, ¿verdad? Como ven, no hay una privación de la libertad, ¿verdad? Simplemente lo más grave que puede suceder es que se cierre temporalmente, en este caso, el establecimiento o de forma definitiva cuando se ha incurrido recurrentemente en ese delito, ¿verdad? En el caso de el delito sería la sanción a aplicarse es una pena privativa de la libertad y en algunos casos la multa y comiso como penas accesorias. ¿Qué quiere decir? Que puede ser
que se prive de la libertad al contribuyente o a los relacionados con él en la comisión del delito, ¿verdad? Y en este caso puede ser que con una multa, ¿verdad?, se pague en este caso y pueda enfrentar el delito en libertad, o en su caso el comiso, que sería la pues obtención por parte de la autoridad de las mercancías o los bienes, ¿verdad? Que esto se maneja principalmente en comercio exterior. Y obviamente que pues son algunas, como les decía, mercancías que no se ha comprobado su introducción legal al país, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que carecen en su momento de la documentación legal, ¿verdad? Entre ellos el pedimento de importación, la factura, ¿para qué? Para que se pueda comprobar la estancia legal y obviamente el pago de las contribuciones que en su momento pues procedan, como lo que es el IVA, el ad valorem, el DTA, pues, que es el derecho de trámite aduanero, ¿verdad? Y en su caso, pues en este caso, las contribuciones de comercio exterior que se hayan en su momento generado, ¿verdad? Entonces, si no hay pago de contribuciones, ¿verdad? Entonces ahí hay un foco rojo, ¿verdad? Cómo se introdujeron esas mercancías en el país. Y si no tienen un pedimento que las ampare, pues entonces es contrabando, ¿verdad? En cuanto a la determinación de la responsabilidad, se determina como una infracción objetivamente la desobediencia, el simple quebrantamiento de la ley tributaria, aunque provenga de negligencia o descuido en la cobranza, ¿verdad? Y en el delito tiene que probarse la intención del agente de infringir la ley tributaria con el fin de no pagar definitivamente el tributo, valiéndose de un ardid o de un fraude, ¿verdad? Entonces, por medio del engaño es que se incumple, en este caso, la obligación tributaria. Y en cuanto a la naturaleza de su resolución, pues concluirá, en este caso, la infracción con la resolución administrativa. En este caso, obviamente, la emisión de la multa, en donde viene el monto, ¿verdad?, el importe a pagar. O sea, ¿cuál fue el delito? Bueno, en este caso no tanto el delito, sino la infracción cometida y cuál sería la sanción, que sería económica, ¿verdad?, punitaria, como pues lo establecen en este caso en el derecho. Y en el caso del delito, pues serían sometidos a un proceso penal con sentencia judicial, pena privativa de la libertad y accesorias. Accesorias se refiere que aparte de estar privado de la libertad, pues se tiene que pagar en algún momento alguna cantidad, ¿verdad? En este caso, dependiendo obviamente del delito, pues también algunas sí aplicarían fianza, ¿verdad? Y en otras, pues no, pero sí se tiene que en su momento liquidar o pagar cuando así proceda, ¿verdad? El crédito fiscal, pero a pesar de que se pague el crédito fiscal, cuando ya son algunos delitos que han sido continuados, entonces, a pesar de ello, ya no se puede enfrentar el proceso, en este caso, pues de forma, se puede decir en libertad, ¿verdad? Sino que estaría esta persona presa enfrentando este delito. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna palabra que no se haya pues entendido? Todo bien, profe. Muy bien. Hablando de infracciones, vamos a tener su marco legal en el Código Fiscal de la Federación desde el artículo 70 hasta el artículo 115, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a ver que se da el texto de la infracción y en el siguiente artículo viene enmarcada la sanción. Y esa sanción, para que sea legal, tiene que estar enmarcada dentro de un mínimo y un máximo, ¿de acuerdo? Por lo regular, cuando es la primera, pues ahora sí que multa que se nos aplica, el criterio de la autoridad es aplicar la mínima, pero cuando se ha sido recurrente, ¿verdad?, en esa misma situación,
entonces la autoridad puede en algún momento aplicar la sanción máxima. No sé si tuvieron oportunidad de revisar en el Código Fiscal de la Federación en estas vacaciones, ¿verdad? Que tuvieron pues un tiempo suficiente, como se los recomendé, ¿verdad? Que fueron echando un vistazo. Yo sé que se lo hicieron. Entonces, pues vieron que siempre existe, ¿verdad? El texto en un artículo del delito o de la, en este caso, la infracción, y luego posteriormente viene la sanción, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿O quieren que veamos en la agenda tributaria de qué estamos hablando? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Para todos. Digo, porque son muchísimas infracciones y sanciones, pues al final por eso es que sí es importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? No vamos a ver de una por una, obviamente, por obviar el tiempo, pero sí es importante que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el no presentar un aviso, pues tiene, obviamente, un artículo correlacionado en el mismo Código Fiscal de la Federación, en donde nos va a mostrar el importe de la multa a la que me he hecho acreedor por no haber presentado, en este caso, algún aviso, ¿verdad? Ya sea el alta en el RFC, el cambio de domicilio, el aumento de obligaciones, etcétera, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. En algunos otros casos, por no llevar la contabilidad, a la hora de que me hacen una visita domiciliaria y no entregar la información que se me está solicitando. Entonces, tenemos, obviamente, el texto de la infracción en la que he incurrido por el incumplimiento y, por otro lado, la sanción pecuniaria, que sería en dinero, ¿verdad? Muy bien. Ya un poquito más adelante vamos a revisar el código para que se revise de qué estamos hablando. Y entonces los delitos los vamos a encontrar desde el artículo 92 hasta el 115 bis, ¿verdad? Muy bien. En un principio, ¿verdad? Ya como un antecedente, solo existían dos delitos, ¿sí? Que era el delito de contrabando y el delito de defraudación fiscal. Pero actualmente existen infinidad, ¿verdad? Ya el catálogo se ha ampliado y sigue todavía en aumento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha identificado por parte de la autoridad que se ha incurrido por parte de los contribuyentes, ¿verdad? No nada más en estos dos delitos que eran los que pues en algún momento había identificado, sino que ahora hay mucho más, ¿verdad? Entre ellos se ha relacionado mucho el tema del Código Fiscal de la Federación, lo que son los delitos fiscales con, en este caso, también lo que es no nada más el contrabando, sino también lo que es pues ahora sí que el estar de cierta forma financiando, ¿verdad? A lo que es el terrorismo, ¿verdad? Con lo que son los recursos que se están evadiendo, ¿verdad? Y se utiliza para la trata de personas, para lo que les mencionaba, ¿verdad? El estar pues financiando a lo que es el terrorismo. Y entonces a nivel internacional pues se ha tomado parte también de esas actividades, entre ellos también pues lo que es el narcotráfico, ¿verdad? Como parte ya también de nuestro día a día, ¿verdad? En el tema fiscal. Por eso es que se está refiriendo, en este caso el texto, a que se ha ampliado ese catálogo con relación a esos delitos. Hay delitos especiales, ¿verdad? Y aquí, pues era una actividad que tenía, pues, considerada, ¿verdad? Para efecto de que se pudiera considerar, pero lo vamos a dejar de tarea, ¿no? Aunque ya lo vamos a ir viendo ahorita adicionalmente, pero sería importante, ¿verdad? Que se den una vuelta por el Código Fiscal y marquen los diferentes tipos de delitos penales, ¿sí? Que se contemplan en el Código Fiscal de la Federación para el 2021. Hay que relacionar cuáles son o cuántos son y se van a agrupar, en este caso, por similitud. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Esa parte de la tarea, pero para efecto de que los puedan identificar y que no se les olvide, pues lo vamos a dejar también de tarea, ¿de acuerdo? Muy bien.
Entonces ya están aquí agrupados, ¿verdad? Y el artículo 102 nos habla del delito de contrabando. El 103 nos habla de la presunción del contrabando. El 105 de el contrabando equiparable y el 107 de contrabando calificado, ¿de acuerdo? Que es cuando se está incurriendo, ¿verdad? Ya consecutivamente en este delito, ¿verdad? Muy bien, en el tema de defraudación fiscal, pues tenemos el artículo 108, que nos habla sobre esa defraudación, la presunción de defraudación fiscal, que son con recursos de procedencia ilícita, que es lo que les mencionaba, por cuando se obtienen recursos, ya sea por la trata de personas, por, en este caso, el narcotráfico, por algún robo, etcétera, ¿verdad? Entonces son recursos ilícitos. Lo que es la defraudación fiscal calificada y la defraudación fiscal equiparable, ¿sí? Que sería el artículo 109. En otros delitos, pues tenemos los delitos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, que se enmarca en el artículo 110, los relativos a la contabilidad de documentación, que sería el 111, el relacionado con controles volumétricos, ¿verdad? Que es el 111 bis, los delitos de depositarios e interventores, que es el 112, delitos relativos a aparatos de control, sería el 113, la expedición, enajenación o adquisición de comprobantes fiscales, que sería el artículo 113 bis. Dentro de otros delitos, pues tenemos las visitas domiciliarias sin mandamiento, que sería el 114, que se da en este caso con el tema de el delito de contrabando, ¿verdad? Cuando sin que la orden esté girada específicamente a una razón o denominación social, es válido, ¿verdad? Y es legal que en el momento, ¿verdad? En que se esté, pues ahora sí que agarrando o tomando infraganti al contribuyente, en ese momento se llene en este caso, la orden de visita, ¿verdad? Pero esto solamente aplica para lo que es los delitos de comercio exterior. De amenazas por delitos fiscales, que sería el 114A, revelar secretos bancarios, el 114B. Dentro de otros delitos tenemos el robo de mercancías en recinto fiscalizado, ¿verdad? Que son los recintos que se encuentran en las mismas zonas en donde se encuentran las aduanas, ¿verdad? Y son recintos en los que se deja en custodia, ¿verdad?, de la mercancía en tanto se realiza su importación legal al país, ¿verdad? Entonces, mientras se realiza el trámite, pues queda en este delito, en este recinto fiscalizado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? Muy bien. Continuamos entonces. Ok. Dentro del concepto de delito, sabemos que es una conducta, ¿verdad?, que lleva a la comisión de alguna situación que está fuera de la ley, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la conducta típica, o sea, cuando es un delito que se está realizando de forma normal, se puede decir, la antijurídica, la culpable y la punible, ¿verdad? Dentro de estas conductas tenemos el delitos de acción o delitos de omisión. Llevar a cabo el delito, llevando a cabo alguna actividad o realizando alguna acción o omitiéndola, ¿verdad? También se considera un delito el omitir el pago de impuestos, el omitir, en este caso, la actividad o la obligación que la ley me está enmarcando, ¿verdad? Al omitirla, pues obviamente, por ejemplo, la presentación de alguna declaración. Si la ley me dice que debo de presentarla y omito su presentación, pues tengo, en este caso, una conducta delictiva, ¿verdad? O en el caso de la acción, en el caso de que presente la declaración, pero esté declarando ingresos en menor cantidad o que haya inventado, en este caso, o quiera deducir, ¿verdad?, alguna partida que no existe, ¿verdad? O que en su momento sea apócrifa, como es el caso de algún CFDI que no está
en su momento respaldando una actividad real. Entonces estoy cayendo en este tipo de conductas. Espero que haya quedado claro. Tenemos, como ya lo hemos estudiado, al sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿verdad? En este caso, pues en materia penal fiscal, el sujeto activo sería el villano, ¿verdad? Para la autoridad siempre el sujeto activo es el contribuyente y es el que tiene, obviamente, la culpa de todo, ¿verdad? Y tenemos al sujeto pasivo, que sería el fisco federal, el fisco local, o sea, el fisco, en este caso, del Estado, y el fisco municipal. En su caso tenemos los bienes jurídicamente tutelados o el bien jurídicamente tutelado en los delitos fiscales, que sería en este caso en patrimonio del Estado, las contribuciones, la recaudación y el bien común, ¿verdad? Que son en este caso los bienes propiedad, en este caso del Estado o de la nación. Perdón, tenemos la tipicidad, en este caso, o sea, el tipo de delito, que sería la descripción legal del delito, ¿verdad? Como sabemos, tenemos en este caso, la infracción, ¿verdad? Específica, pero si esa infracción, de cierta forma, se ha venido realizando recurrentemente, entonces caemos en un delito continuado. Y este delito continuado, como lo habíamos comentado ya en su momento, pues va a tener una sanción mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estoy incurriendo en un delito continuado. Entonces, vamos a ver en el caso de la culpabilidad, o sea, en qué momento se considera que el sujeto activo es pues culpable, ¿no? Entonces, en un juicio de reproche que se hace, el sujeto activo tiene dos formas, el dolo o, en este caso, la culpa, ¿verdad? O sea, que sea preintencionado. ¿Qué quiere decir? Con dolo, que es con mala fe, ¿verdad? En este caso, ya se pensó en que se iba a delinquir, ¿sí? Se pensó en que no se iba en su momento a introducir la mercancía de forma legal. Y hay un dolo, ¿verdad? O sea, una mala fe. O en su caso, ya sabía que iba a emitir ese comprobante fiscal digital sin que en su momento se soporte con el envío de la mercancía, porque la mercancía ni siquiera existe y aún así la estoy en su momento emitiendo, ¿no? Entonces tengo la mala fe o el dolo. En el caso de la culpa, bueno, eso se aclara, ¿no? En el caso del delito, pues se da la culpabilidad en el caso de que se esté cayendo o se esté incurriendo en alguna de este tipo de tipicidades que marca, pues en este caso, el Código Fiscal. Y cuando ya es preintencionado, ¿sí? Que desde la estructura ya se puede decir, de la figura jurídica, estoy en su momento, como lo vamos a ver más adelante, maquillando, digo, para ponerlo, como dicen en palabras en español, estoy maquillando, en este caso, la realidad, ¿sí? Estoy llevando a cabo una actividad, pero realmente es otra la que estoy en su momento realizando, ¿sí? Entonces, para efecto de presentar la documentación a la autoridad, le estoy mostrando que hice una actividad cuando en realidad estoy haciendo otra. No sé si se entiende esta parte. Entonces ya de entrada estoy preintencionando el delito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estoy desde antes ya ideando la forma de cómo evadir, la forma de cómo malversar la información, de cómo con documentos falsos, ¿verdad? Tratar de justificar una situación que no es la real. En el caso, la punibilidad se da en el sentido de la posibilidad de aplicar una pena privativa de la libertad. Muy bien. ¿Cuáles son los aspectos negativos del delito? ¿Sí? En este caso sería la ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de justificación, la inimpunibilidad, la inculpabilidad, la ausencia de condiciones de punibilidad y la ausencia de punibilidad. En este caso estaríamos hablando de términos legales, ¿verdad? Pero en los cuales
pues vamos a irlos desglosando, ¿verdad? Para efecto de que se vayan entendiendo y que nos quede mejor, mucho más claro. Como les digo, es un tema legal, es un tema jurídico, pero que va relacionado directamente con el Código Fiscal de la Federación. Entonces, hay un principio de legalidad, que obviamente que no hay delito sin ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si no está enmarcado en la ley, esa, pues se puede decir, esa actividad, esa, ¿cómo se le puede llamar? Esa actitud que en su momento tomó el contribuyente y no está enmarcado en la ley, pues entonces no hay un delito que perseguir, ¿verdad? Muy bien. En su caso también debe de haber una explicación. Dice, en las causas de justificación no hay un delito, perdón, no hay un ilícito. En las causas de impunibilidad no hay infractor. En las causas absolutorias no hay una pena. Ok. Vamos a ver qué es la presunción. La presunción proviene de esta palabra del latín, de praesumption onis, ¿verdad? Que significa acción y efecto de presumir. O sea, mientras que presumir, presumare, se refiere a sospechar, juzgar o conjugar una cosa por tener indicios o señales para ello. Entonces, ya en algún momento tocamos este tema, ¿verdad? No recuerdo, creo que a Luis le tocó, ¿verdad? Que hablábamos de la presunción y al hablar de presunción bastaba, ¿verdad? En este caso, con que la autoridad, ¿verdad? Tuviera alguna duda, sospechara, ¿verdad? Para que presumiera, en este caso, que existe o la disminución de ingresos, ¿verdad? Deducciones falsas o en su caso ya tener alguna sospecha mucho más clara cuando obviamente existe ya una visita domiciliaria. Y al existir la visita domiciliaria, la autoridad, ¿verdad? Se allega en este caso de documentación, de elementos para poder en su momento ya no tanto presumir, sino soportar esa presunción. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son los elementos entonces de las presunciones? El hecho conocido por la autoridad, ¿verdad? Ahora, el hecho desconocido que se pretende demostrar o la relación de causalidad. En este caso, estos elementos de las presunciones tienen que estar perfectamente delimitados y definidos por la autoridad. Perdón. En el hecho conocido, como les decía, pues ya tiene documentos, tiene información que le van a permitir a la autoridad tomar en cuenta para efecto de poder demostrar, ¿verdad? ¿Qué es, cuál fue el delito, cuál fue la omisión, cuál fue la comisión en su caso del delito? Ok, dentro de los principales principios generales del derecho tenemos lo que es la presunción, cede a la verdad, la prueba vence a la presunción, ¿verdad? O sea, ya cuando efectivamente la autoridad tiene la prueba, ya no hay una presunción, sino que es una realidad, ¿verdad? Sí existe un delito. Ya no se presume, sino que se consideró ya el delito identificado y se documentó para efecto de poder continuar con este proceso. Los hechos no se presumen, se prueban, ¿verdad? Desafortunadamente en nuestra legislación en México, ¿verdad? Las pruebas competen en este caso o desvirtuar en este caso los hechos que se presumen, pues la carga siempre va a caer en el contribuyente. El contribuyente es quien tiene que desvirtuar, el contribuyente es quien tiene que probar, el contribuyente es quien debe en su momento de aportar las pruebas. ¿Claro? Y la autoridad solamente presume. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad en su momento puede presumir, ¿qué significa? Ya lo vimos, puede tener algún indicio, ¿verdad?, de que existe un delito, aunque no tenga ninguna prueba. Entonces, el contribuyente tiene que desvirtuar. ¿Queda claro este concepto? ¿O ya se me durmieron? Ok, les voy a preguntar ahorita al final, a ver si es que pusieron atención. Muy bien, entonces la buena fe se presume siempre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que
siempre todas las actividades que realizan los contribuyentes se consideran realizadas de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que no hubo dolo, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos comentado. Ahora bien, dice, se presume la ignorancia ahí donde no se prueba el conocimiento, pero el desconocimiento de la ley al final no exime al contribuyente de su cumplimiento. ¿Quedó claro? O sea, en otras palabras, ustedes como contadores no pueden decirle a la autoridad, ay, lo que pasa es que pues el maestro Tomás, ¿verdad? Como el cuatrimestre estaba muy cortito, pues resulta de que pues no nos explicó este artículo, ¿verdad? Y pues resulta que este artículo, ¿verdad? Es la base, ¿verdad? Del delito. Pues obviamente esa ignorancia, ¿verdad? De ese artículo o del alcance que pudiera tener ese delito, pues al final no los va a eximir ni a ustedes ni a su cliente, ¿verdad? De en su momento el cumplimiento que deben de dar. Entonces, es por eso que es importante el estudio de las leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final para eso les van a pagar, ¿verdad? Para efecto de ese conocimiento que están generando, que están creando en el día a día, en esta carrera que están pues librando, ¿verdad? Hasta el día de hoy y que en algún momento se van a convertir en profesionistas, en contadores públicos, ¿verdad? Entonces van a tener la obligación y la responsabilidad de conocer. No pueden darse el lujo de el desconocimiento, ¿verdad? Porque de nada le va a servir a su cliente el que a la hora de que no los asesoraron bien, ¿verdad? O que no sabía el cliente que tenía que cumplir con una obligación, ustedes por ignorancia, ¿verdad? En su momento, pues le vayan a decir a la autoridad, lo que pasa es que no sabía, ¿verdad? O lo que pasa es que no estudié esa parte, ¿verdad? Pues de nada les va a servir a la hora de que el contribuyente esté en un problema. ¿Vamos bien? Ok. En el caso del dolo, no se presume. ¿Qué significa? De que no puede haber presunción en donde ha existido ya una mala fe, ¿verdad? Entonces, si hubo mala fe, cuando en su momento incumplí, sabiendo que lo estaba haciendo, ¿verdad? La presentación de la declaración, o en su momento no presenté el aviso sabiendo que tenía que presentarlo, pues ya es con mala fe, o sea, ya hubo un dolo. Entonces ahí no existe la presunción, sino que directamente existe ya una sanción y en su caso, obviamente, un delito. No sé si escucharon en las noticias al Alfredo Adame, ¿verdad? Bueno, las chicas creo que sí lo han de conocer muy bien, ¿no? Porque creo que es un actor de telenovela. Entonces, que este señor, que ahorita está pues, queriendo postularse, creo que para diputado, ¿verdad? Resulta que en algún momento a él o a su contador, ¿verdad? Se les olvidó presentar el aviso de cambio de domicilio. Y entonces, pues lo detectó la autoridad y ahorita, pues como son figuras públicas, lo ponen como ejemplo, ¿no? Entonces, aunque la falta de presentación en sí, o per se, como dicen los abogados, de la presentación del aviso de cambio de domicilio no es un delito, ¿verdad? Que en su momento, como lo vamos a ver, tenga una pena, en este caso, eh, que tenga que tener, ¿cómo se dice? Se me fue ahorita la palabra, que merezca, en este caso, pues ahora sí que no puede estar en libertad, obviamente siguiendo este proceso, pues al final no lo van a meter a la cárcel, pero sí tiene obviamente que pagar una cantidad de dinero, obviamente por lo que es en este caso, la infracción, ¿verdad? Por el delito fiscal de no presentar el aviso. Pero si en algún momento hubiera tenido alguna visita domiciliaria y no hubiera estado localizado, entonces ahí se agrava esta situación. Por eso es importante, fíjense, por un cambio de domicilio mal manejado, ya está en un problema, ¿verdad? Entonces,
no van en su momento a privarlo de la libertad, pero sí tendrá que pagar obviamente esa sanción. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos algunas presunciones que son figuras afines. Entonces, la presunción es la consecuencia de la ley o el juez deducen de un hecho conocido como averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana, ¿verdad? Entonces, esta presunción sería legal hasta cierto punto y el hecho conocido pues sería en este caso pues la segunda, que sería la humana. El indicio constituye un hecho conocido, es decir, comprobado. Muy bien. Hay algunos otros delitos fiscales por su forma en este caso, de persecución, ¿sí? Tenemos ya, se puede decir, una instancia, no instancia, sino una gravedad mayor, ¿verdad? Cuando hay un delito, pero este delito ya no quedó nada más en la aplicación de la multa, ¿sí? De esa sanción, sino que en su momento ya hubo un perjuicio mayor en este caso, ¿no? Un perjuicio al fisco, un perjuicio en este caso, ya sea a la misma autoridad o a los bienes, en este caso, de la nación. ¿A qué me refiero? Cuando en su momento dejo de presentar una declaración y dejo de pagar el impuesto, pues hay un perjuicio al fisco, ¿verdad? Pero cuando en su momento no pago un derecho por la extracción de un mineral, pues ya estoy en su momento cayendo en un delito, pero que ya no va directamente relacionado con la autoridad, sino con los bienes de la nación. ¿Por qué? Porque se supone que tanto las aguas como los minerales que existen bajo tierra, en estricto sentido o en teoría, son de todos los mexicanos, ¿verdad? Pero, pues obviamente, para conceder la explotación de esa agua, de esos minerales, pues se tiene que pagar un derecho. O sea, tiene que haber en primer lugar, una autorización de parte de la autoridad competente. Y por otro lado, por cada metro cuadrado de extracción, pues, se tiene que pagar un derecho de extracción. Entonces, si no lo pago, pues obviamente no voy en contra ya de la autoridad como tal, sino de los mismos bienes de la nación. Entonces, en ese caso, pues se emite, ¿verdad? Una querella. Una querella es la facultad que tiene, en este caso, la autoridad de ir con el Ministerio Público, ¿verdad? Y denunciar, en este caso, al contribuyente, ¿verdad? Obviamente con las pruebas, ¿verdad? Que demuestren que efectivamente el contribuyente, pues, incurrió en algún delito, ¿verdad? Y entonces se da la declaratoria de perjuicio. O sea, ¿cuál fue en este caso la cantidad, el importe total, ¿verdad? Caso que el contribuyente pues debe a la autoridad? Entonces existe un perjuicio, ¿verdad? En este caso al fisco. La declaratoria que corresponda, o sea, que no se pague el impuesto, que no haya un permiso de la autoridad competente o que exista un tráfico, en este caso de mercancías, que esté prohibido, ¿verdad? Y en su caso, la denuncia, ¿verdad? Que la denuncia puede ser anónima, ¿verdad? O de algún tercero relacionado con el contribuyente. Entonces, la querella se emite por la autoridad, la denuncia se da por un tercero relacionado con el contribuyente, cuando hay un perjuicio, obviamente, en su patrimonio, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien, dentro de los delitos fiscales, ¿sí? Según su forma de persecución, que sería la querella, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El medio interpuesto por la autoridad, ¿verdad? ¿Para qué? Para denunciar, no denunciar, sino para, en su momento, pues, presentar ante el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Cuál fue, en este caso, el perjuicio en contra, en este caso, de la autoridad, ¿no? Y entonces la autoridad tendría que presentar una querella cuando el delito tenga relación con estos artículos.
el 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114 que vimos en el inicio de la presentación, que va relacionado con los delitos de defraudación fiscal y contrabando, ¿sí? Y en el caso de declaratoria de perjuicio para los delitos contemplados en el artículo 102 y el 115, ¿verdad? Que son delitos realizados con, pues ahora sí que productos o recursos de procedencia ilícita. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, en la declaratoria que corresponda tratándose de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente o de mercancías de tráfico prohibido. En los demás casos basta la denuncia, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando hablemos de delitos de contrabando, ¿sí? Muy bien. En el caso de requisitos de procedibilidad, o sea, de procedimiento, ¿verdad? Dice, para poder proceder penalmente es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del procurador fiscal, elabore la querella, la declaratoria de perjuicio o declaratoria que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces es por medio de el procurador fiscal, ¿verdad? El procurador fiscal es quien va en su momento a presentar este tipo de requisitos, ¿verdad? Ante el Ministerio Público, dependiendo de cuál sería, en este caso, el delito. ¿Quién elabora la querella? Pues ya lo comenté, el subprocurador fiscal, en este caso, ¿no? Pero dentro de la Subprocuraduría Federal de Investigaciones, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué caso se emite la querella? Sería en el caso del artículo 105, que es contrabando equiparable, 108, la defraudación fiscal, 109, lo que es la defraudación fiscal equiparable, y el 110, que son delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes. En el 111 serían delitos en materia de contabilidad, el 112, delitos de depositarios e interventores, y 114, delitos de servidores públicos por amenazas. Creo que es importante comentarlo, es cuando los servidores públicos, ¿sí?, amenazan de algún modo a los contribuyentes, ¿verdad? Obviamente basta, con el susto, ¿verdad?, que en su momento pues se lleva el contribuyente, para que posteriormente también los servidores públicos los amenacen, ¿no? Obviamente, cuando se ha cometido un delito, pues se tiene que llevar un proceso, ¿verdad? No puede el servidor público amenazar. ¿Para qué? Para poder en su momento, pues, asustar al contribuyente y que esta actividad o esta tarea que está realizando el servidor público lo lleve a, pues, buscar por esta amenaza que el contribuyente, pues, le dé una cierta cantidad de dinero, en virtud de que si no me das el dinero, entonces pues te voy a meter al bote, cosas así, ¿no? No sé si quede claro. ¿Ninguna duda? Bueno. Excelente. En el caso de declaratoria de perjuicio, pues sería el artículo 102, nos habla del contrabando, 115, del apoderamiento de mercancías, obviamente de un apoderamiento ilegal, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? En el primero, el contrabando es cuando el contribuyente, ¿verdad?, obviamente emite el pago en este caso, de los impuestos de importación, etcétera. No existe un pedimento de importación que avale la entrada legal al país en este caso de las mercancías. Y en el caso del apoderamiento es cuando, en este caso, yo no hice la importación ilegal, pero posteriormente me apoderé de esas mercancías, ¿de acuerdo? O sea, están bajo mi resguardo, están bajo mi custodia,
están en mi almacén, etcétera, ¿no? Entonces, aunque yo no haya cometido el delito de contrabando, al tener en posesión o en mi propiedad las mercancías, pues ya estoy también pues cayendo en este mismo delito. En los casos de delitos por denuncia, pues se da la presunción de contrabando, que sería el artículo 103. El 107 nos habla de contrabando calificado, que obviamente ya es recurrente, ¿verdad? Ya no fue una sola vez, sino que ya se ha incurrido en varias ocasiones, ¿verdad? O ya se hace como una práctica común. Entonces ya sería un contrabando calificado. O en su caso, cuando sean mercancías de procedencia ilícita, ¿verdad? Y obviamente importadas ilegalmente. O sea, que no estén autorizadas su distribución o su manejo en el país. Entonces sería un contrabando calificado. Delitos de alteraciones o destrucción de sellos o marcas oficiales, también, ¿verdad? Cuando en su momento ya hay un sello o una marca oficial, ¿verdad? Y se altera o se destruye, pues también se cae en un delito relacionado con esto, ¿no? Delitos de servidores públicos por amenazas, que es el 114A, el 114B, que nos habla de delitos de servidores públicos que revelen secretos, porque obviamente la información que cae en manos de los servidores públicos se debe de reservar, o sea, es información secreta, no puede estarla pregonando o estar informando, ¿verdad?, a las demás personas de que tal o cual contribuyente, ¿verdad?, pues tiene este tipo de activos, este tipo de, estas propiedades, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que en su momento caiga en sus manos como información relacionada con la visita domiciliaria, tiene reserva, o sea, no puede estar un servidor público hablando con terceros de esa información. En el caso del 115 bis nos habla de delitos de comercializadores o transportistas de gasolina o diésel, que esto está muy de moda, ¿no? Lo que es el huachicol, etcétera, que son obviamente pues productos, ¿verdad?, que no han pagado impuestos, productos que no provienen de una fuente lícita, sino que es del robo, de la extracción ilegal. Entonces, obviamente, todos estos delitos están tipificados en el artículo 115 bis, tanto como el que extrae ilegalmente, como que el que lo compra, como el que lo transporta, ¿verdad? Todos caen en ese mismo delito. Ok, el Código Fiscal tipifica como delitos conductas que la ley aduanera califica como infracciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí a qué se está refiriendo en este comparativo. El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 102, fracción primera, habla que hay un delito, ¿verdad? Cuando la ley aduanera, en el artículo 176, fracción primera, nos habla de la infracción, ¿verdad? Entonces, fijan, se complementan el Código Fiscal de la Federación con la ley aduanera. Si van a buscar el delito de contrabando, ¿verdad? Bueno, la sanción o la infracción la encontraríamos en la ley aduanera, ¿verdad? El artículo 107, fracción primera, que considera como delito calificado, el contrabando calificado, la ley aduanera nos habla como una infracción en el artículo 178, fracción primera. ¿De acuerdo? Y en el caso del artículo 110 nos habla de un delito que igual el mismo Código Fiscal nos menciona del artículo 79, fracción primera, y 82, fracción primera, las infracciones. Si se fijan aquí, sí hay una correlación en el mismo Código Fiscal de la Federación, en donde el 110 nos habla del delito y el 74 y 82 nos hablan de las infracciones sobre el artículo 110. Ok. Anteriormente, ¿sí?, había una máxima que manejan los abogados que, de acuerdo al artículo 23 de nuestra Constitución Política, nos hablaba que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿sí? Y así duró muchos años, pero al final hubo, aparte, aunque era constitucional, pero se reforma
la Constitución en 1982 y ahora ya se puede juzgar 2 veces a una persona por un mismo delito. ¿Cuál es la causal que puede llegar a incurrir un contribuyente y que pueda ser juzgado 2 veces? Cuando la autoridad tenga información adicional o que algún tercero le haya aportado pruebas o información adicional a la que tenía en su momento. Entonces se puede ampliar en este caso la revisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ya un contribuyente fue revisado y la autoridad le revisó el impuesto sobre la renta del año 2020, ya se cerró la auditoría y todo quedó muy bien, pero resulta que en 2022 un tercero aporta información adicional a la autoridad relacionada con el impuesto sobre la renta de 2020 de ese contribuyente. Entonces puede la autoridad volver a retomar, en este caso, la revisión. ¿Por qué? Porque ya considera que tiene pruebas extras, pruebas adicionales, pruebas que en su momento no tenía. Entonces puede reabrir en este caso, la revisión y en su momento, pues, tener, ¿verdad? Esa pues, información adicional en contra del contribuyente. Entonces puede ser, como por eso les comentaba, juzgado 2 veces, a pesar de que se haya cerrado y ya sea caso juzgado, se puede decir, porque en algún momento se pudo interponer algún juicio en contra, ¿verdad? Y pudo haber ganado el contribuyente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el juzgado le dio, o el juzgador le dio la razón al contribuyente. Pero al tener pruebas adicionales, la autoridad puede reabrir el caso. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del 82 para acá, se puede, ¿verdad? En su momento juzgar 2 veces por el mismo delito. Dice, el fenómeno delito-infracción ahora es constitucional. Y aquí tenemos una tesis 92 diagonal 2000 que nos habla sobre la defraudación fiscal. Dice, para que la Secretaría de Hacienda formule querella por ese delito, o sea, de defraudación fiscal, no es necesario que culmine la visita de auditoría en la que tuvo conocimiento de probable comisión. Entonces, puede ser que la autoridad, ¿sí?, en su momento formule una querella a pesar de que no se haya cerrado todavía la visita domiciliaria. A eso se refiere. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que con tener las pruebas suficientes ya en su poder la autoridad, resultado de la revisión, inmediatamente puede formular la querella. Entonces no esperen a que, bueno, es que la autoridad no termina de revisar hasta que termine, me voy a defender. Cuidado con eso, ¿sí? Porque cuando tenga pruebas suficientes de la comisión del delito, inmediatamente la autoridad puede formular una querella, ¿verdad? ¿Qué es la querella? ¿Recuerdan? ¿Alguien ya me la puede explicar con sus propias palabras para ganarse un punto? Yo, profe, A ver, adelante, Luis. Bueno, pues es cuando la autoridad presume que el contribuyente ha pues ocasionado perjuicio en contra de la autoridad, que puede ser pues ya sea como, como algún incumplimiento con alguna contribución o también el contribuyente haya como hecho mal uso pues puede ser de explotación de algún bien de la nación o algo en particular. Sí, ¿verdad? Entonces sería, en este caso, el, pues evidenciar, ¿verdad? Exactamente ante la autoridad de que hay pruebas suficientes, ¿verdad? En este caso, para poder, pues ahora sí que acusar al contribuyente de defraudación fiscal o ya vimos en algunos artículos que se tipifica también, ¿verdad? Como defraudación fiscal el contrabando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en ese caso sí se formula la querella. Muy bien. De acuerdo, Luis. ¿Alguien más quería opinar? Porque no los veo ahorita, entonces, ¿quién más? ¿Quién más quería participar?
¿Nadie? Yo entendí que es más como una oposición, ¿no? ¿Una qué, perdón? Oposición. Una posición. ¿A qué te refieres? A ver, platícanos. Oposición. ¿Una oposición? Sí, entre... ¿Oponerse? Sí, ¿Se opone quién contra quién? entre dos o más personas. Algo así, así lo entendí con mis palabras. Una oposición. ¿Oponerte a qué? O sea, ¿por qué una oposición? Al hablar de oposición es que la autoridad vaya a ejecutar algún acto y alguien se oponga a que se lleve a cabo. ¿Algo Sí, así? sí, sí, entendí. No sé si Ok. está... No sé, ahora no me queda claro a mí. Pero bueno, no tanto como una oposición, sino que es una facultad que tiene la autoridad de, pues ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Exhibir, ¿verdad? Ante el Ministerio Público al contribuyente. En este caso, se puede decir así con palabras llanas, ¿no? O sea, en otras palabras, quiere decir que la autoridad tiene pruebas suficientes para acusar, en este caso ante el Ministerio Público, al contribuyente para que siga de oficio, en este caso, pues ahora sí que la investigación, ¿verdad? Que hace el Ministerio Público y obviamente el resultado de esa investigación que hace el MP, pues va a redundar o va a terminar o va a concluir con, en este caso, la acusación y, en su caso, hasta obviamente la pues, privación de la libertad, en este caso del contribuyente, ¿verdad? O sea, ya la querella es la facultad o el documento, ¿verdad?, que emite la autoridad para denunciar ya penalmente al contribuyente. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, sí, ya. ¿Sí? Mejor. Ah, ok, Sí. muy bien. Sí, por eso les preguntaba para ver si había quedado claro. Sí, pero al final de cuentas, pues sería el inicio, en este caso, de, eh, de parte de la autoridad de esa denuncia penal. O sea, no sé si queda un poquito más claro, ¿verdad? Y obviamente hay una denuncia penal porque la autoridad pues tiene ya las pruebas suficientes para en su momento saber que va a incurrir este contribuyente en una causal, pero que ya amerita, en este caso, pues el tema penal, que ya no queda nada más en la pura sanción, ¿sí? En el pago de la multa, sino que ya va más allá. Lo que está buscando la autoridad no nada más es que se resarza, en este caso, el daño patrimonial, ¿sí? O el daño que en su momento se dio como perjuicio a la misma autoridad, sino que a pesar o aparte de que se cubra, ¿verdad?, ese perjuicio, lo que está buscando es pues que haya una pena, en este caso corporal, ¿verdad? Y es más grave, que en algunos casos sí amerita, obviamente, que cuando se esté pagando, en este caso, el perjuicio al fisco, o sea, ya sea que se garantice o que se pague directamente, ¿verdad? Se puede reducir, en este caso, al 50% la multa o en otros casos la pena también, ¿verdad? Se va a disminuir porque hay penas que van de los 3 meses hasta los 6 años o hasta los 9 años. En este caso se puede ver reducida, en este caso la pena, si el contribuyente garantiza el interés fiscal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya la autoridad le consta de que pues el perjuicio está subsanado, ¿verdad? Ya el importe de la cantidad que se adeudaba con recargos, actualización, multas, gastos de ejecución, etcétera, y todo lo que se les ocurre, gastos del juicio, ¿verdad? Pues ya ha sido en su momento, pues, presentado, ¿verdad? Para su pago por el contribuyente, entonces ahí puede haber una reducción, una disminución en este caso de la pena, ya sea en el monto de la multa o, en su caso, pues en la pena corporal. Dentro de lo que son la estructura del Código Fiscal, tenemos algunos artículos, ¿verdad?, que nos hablan sobre
En este caso, por ejemplo, 91 nos habla de los requisitos de procedibilidad, o sea, requisitos del procedimiento que se va a llevar a cabo. El 93 nos habla de la denuncia, el 95 de los responsables, el 96 del encubrimiento, el 97 de funcionario o empleado público como sujeto activo. ¿Qué quiere decir? Que un sujeto pasivo en su momento se puede convertir en un sujeto activo. ¿Por qué? Por la omisión de algún delito, ¿sí? Si algún funcionario o empleado público es en algún momento, pues ahora sí que cachado, ¿verdad? Como decimos comúnmente, o en su momento se le encuentra en la comisión de un delito por omisión, principalmente, ¿verdad? Vamos a suponer que yo soy un funcionario público, ¿no? Un auditor de Hacienda, que ya a la hora de la revisión me di cuenta de que el contribuyente había omitido ciertas contribuciones, ¿verdad? Y entonces, dentro de mi actuar como auditor, ¿verdad? Hago así como que no veo, ¿verdad? Caso omiso, entonces coadyuvo, o sea, en conjunto con el contribuyente, modifico, cambio, ¿verdad? En este caso, ¿para qué? Para que no tenga en su momento alguna afectación y esto pues llega obviamente a oídos de sus, eh, ahora sí que dentro del escalafón, ¿verdad? A sus superiores, ya sea pues al jefe de auditoría o en su caso al subadministrador de auditoría o al administrador, etcétera, llega a oídos de ellos, ¿verdad? Lo que está pasando con este funcionario se convierte ahora en un sujeto activo, que quiere decir que tendría que pagar también una sanción o en su defecto hasta también con la privación de la libertad el haber actuado de esa forma, ¿de acuerdo? En el caso del encubrimiento, voy para arriba ahora, ¿verdad? En el caso de encubrimiento es cuando conociendo el delito, ¿verdad? Hago o llevo a cabo actos o actividades tendientes a encubrirlo, ¿sí? A que no se conozca, a que no se sepa, a desviar la atención, ¿de acuerdo? En el caso de los responsables, pues ya sabemos quiénes son y esto lo vimos cuando revisamos, se recuerdan el tema de la responsabilidad solidaria, por ejemplo, ¿verdad? Que no nada más es el contribuyente, sino los con él, en este caso, relacionados. Y es aquí donde sí hago énfasis. ¿Por qué? Porque los relacionados con el contribuyente, pues es también el contador, ¿verdad? Y pueden ser responsables los contadores cuando, sabiendo que se está cometiendo el delito, ¿verdad? Pues no hacemos nada, ¿sí? También podemos pecar de omisión, ¿verdad? Y aquí en materia fiscal, el pecar de omisión sería el no hacer nada, ¿no? El no actuar en consecuencia. El sabiendo que hay un delito de contrabando, de emitir CFDIs apócrifos, o no apócrifos, sino más bien sin tener el activo, los bienes, en este caso, para poder generar, en este caso, las mercancías, etcétera, o sea, lo que es en este caso, las máquinas y el equipo, ¿verdad? Para poder procesar, o simplemente la mercancía no existe y yo lo sé y sigo todavía como contador de ese contribuyente, pues voy a ser responsable solidario también en los delitos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Simplemente que sean los contadores de un narco. Dices, no, es que no pasa nada, ¿no? Pues está llevando actividades, ¿no? Y en sus empresas, etcétera. Pues hay que tener mucho cuidado de dónde provienen los recursos, ¿verdad? Porque también podría ser responsable al estar administrando, al estar contabilizando recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Entonces ya estoy ahí encubriendo, estoy siendo responsable solidario con el contribuyente por omisión. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro esta parte? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces tenga mucho cuidado con eso, ¿no?
Dentro del artículo 98 tenemos la tentativa, que ahorita vamos a ver de qué se trata. 99, delito continuado. 100, la prescripción. 101, beneficios, constitución y conmutación de sanciones. Hablando el 98, ¿qué es la tentativa? Pues hablando de tentativa, sería cuando tuve la intención de, ¿verdad? Obviamente tengo enmarcado ya, llevé a cabo los actos o actividades tendientes a la defraudación, ¿verdad? Entonces obviamente es como cuando intento matar a alguien. Posiblemente, perdón, no lo maté, pero tuve la intención de, ¿verdad? A lo mejor le disparé y le fallé. Entonces, pues obviamente el que no lo haya matado no me exime del delito. Entonces, en materia fiscal es muy similar, ¿verdad? Cuando estuve preparando todo el escenario para defraudar al fisco, pues con ese simple hecho ya se da la tentativa del delito, aunque al final no lo haya defraudado al final, ¿verdad? Pero hice ciertas actividades tendientes a lo mejor no llegué a defraudarlo porque se dio cuenta, ¿verdad? O porque hubo una denuncia, hubo al final alguna situación que atoró o detuvo el proceso. Entonces, en grado de tentativa, pues se da ese delito, ¿verdad? Ya el delito continuado es cuando, pues recurrentemente, consecutivamente, lo estoy efectuando. No es lo mismo, ¿verdad? Que en su momento omita una declaración, la presentación de una declaración, a que continuamente, ¿verdad?, esté omitiendo las declaraciones. Entonces, el delito por en su momento no presentar una declaración anual, pues bueno, está contemplado ya en el código, ya lo revisamos. Pero si ya son 2 o 3, ya hay un delito continuado, ¿sí? En caso de que no presente la declaración de retenciones del ISR una vez, ok, está bien, no pasa nada, ¿verdad? A lo mejor se me olvidó o por alguna circunstancia no se ha presentado todavía, pero el no presentar 2 o 3 o 4, ¿no?, todas las del ejercicio, hay que tener cuidado porque ya tendría un delito continuado. Y este delito continuado, ¿qué significa? Que ya en primer lugar ya no hay una sanción mínima. Ya la autoridad se iría, cuando es un delito continuado, a la sanción máxima, ¿verdad? Y en caso de que haya una querella, ¿verdad? Pues obviamente se iría también a el grado máximo de tiempo, también la privación de la libertad. O sea, si la sanción es de 3 a 9 años de prisión, serían 9 años. Ya no habría una promediación, ya no habría un promedio para computar la pena, ni mucho menos, sino que sería el tope, ¿ok? La prescripción, ¿sí? Cuando la autoridad ya prescribe sus facultades, en este caso, para emitir la querella, ¿sí? Que sería en algunos casos 5 años después de haber cometido el delito, o en algunos casos se puede ir hasta 10, ¿verdad? Pero es cuando ya la autoridad pierde su derecho de realizar una querella en contra de los contribuyentes. A eso se refiere la prescripción, o que ya perdió sus facultades para revisar, en este caso también, ¿verdad? Que ya lo habíamos platicado en su momento cuando vimos prescripción y caducidad. Y el 101, perdón, nos habla de beneficios, constitución y conmutación de sanciones. Obviamente, como les mencioné en algún momento, cuando garantizo el interés fiscal, a pesar de que exista una querella, pero tengo la intención de resarcir el daño, de pues poner bienes suficientes, ¿verdad?, como garantía, entonces puede ser que haya ciertos beneficios en la pena, ¿verdad? Tanto en la sanción, o sea, en la parte del dinero, como también, en este caso, que se reduzca la pena. Sustitución, en este caso, o conmutación de sanciones, cuando se cambia una por otra, ¿sí? Es como un intercambio, se puede decir, ¿verdad? Obviamente, esta conmutación de sanciones por lo regular se cambia
una sanción por otra, pero siempre recuerden que aquí hablamos de el derecho pro homine, ¿sí? Que siempre la sanción va a ser la que menos afecte, en este caso, al contribuyente, ¿de acuerdo? Entonces puede haber una conmutación. ¿Qué quiere decir? Que se cobre una sanción mínima en lugar de otra que sea más invasiva o que tenga mayor afectación, pero siempre tomando en consideración ese beneficio pro homine. El sobreseimiento es una resolución que pone fin a un proceso sin entrar al fondo por falta de pruebas u otra causa. ¿Qué quiere decir? Que se sobresee, en este caso, el juicio o, en este caso, el procedimiento sin entrar al fondo. ¿Qué significa? Que ya no hubo, ¿verdad? En este caso, pruebas suficientes para continuar con el juicio, con el delito, demostrando el delito. Entonces, queda el sobreseimiento, quiere decir que se interrumpe, en este caso, el procedimiento, ¿sí? O el juicio, en su caso. ¿Qué quiere decir? Sin entrar a la revisión, ya se da, en este caso, el resultado, ¿verdad? O se llega a, en este caso, para que quede un poquito más claro, a la resolución o, en su caso, a, ¿cómo se le puede llamar? Se me fue ahorita la palabra, pero es ya el cierre, pues, en este caso del juicio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento? En este caso, la Secretaría de Hacienda solicita el sobreseimiento. ¿En qué casos? Si se pagan o garantizan las contribuciones omitidas, las sanciones y los recargos. Entonces, en ese momento queda concluido por anticipado, en este caso el juicio, se puede llamar así, ¿no? Si se hace hasta antes que el Ministerio Público formule conclusiones, o sea, si en ese inter, antes de que el MP, el Ministerio Público, formule conclusiones, puede la autoridad sobreseer, en este caso, o solicitar el sobreseimiento, que en este caso ya no tanto es la autoridad, sino el juzgador, quien, en este caso el juez, es quien decide sobreseer, o sea, dar por terminado el juicio por anticipado, sin llegar a una sentencia. Es la palabra que se me olvidaba hace un momento, ¿sí? O sea, ya no hay una sentencia final, sino que antes de el juicio se da por terminado. ¿En virtud de qué? Como les decía, pues ya se garantizó que se va a pagar, entonces no tiene sentido que se vayan a 2 o 3 años todavía en el juicio. ¿Queda claro? Muy bien. Los delitos de querella o declaratoria de perjuicio. Dice, la Secretaría de Hacienda hará la cuantificación, o sea, a cuánto asciende el monto de lo defraudado. Surte efectos para el procedimiento penal para conceder la libertad provisional, excepto en los delitos graves, ¿sí? Que sería el 194 del Código Federal de Procedimiento Penal. En este caso, ya es cuando son delitos continuados, delitos, en este caso, que tienen que ver con relacionados con el contrabando o alguna situación que provienen, en este caso, de recursos de procedencia ilícita. En este caso ya no se podría en su momento considerar que se conceda la libertad provisional, ¿de acuerdo? Pero solamente cuando son delitos de querella o declaratoria de perjuicio, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, se garantice el interés fiscal. ¿Qué es el interés fiscal? Hablábamos que son las contribuciones omitidas, la actualización de las contribuciones, las multas y los recargos. Entonces, cuando se garantice, en este caso el interés fiscal, les comentaba, se puede minimizar, en este caso, la pena, ¿verdad? Cuando procede la caución, que es por medio de una autorización judicial. La caución es cuando en su momento se considera que se garantiza por medio, ¿verdad? De una, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue la palabra. Déjenme ver.
¿cómo se llaman estas instituciones? Fianzas, ¿sí? Por medio de una fianzadora. Cuando también se garantiza por medio de fianzas, entonces esto es lo que puede suceder, que por medio de una autorización judicial se pueda en su momento no emitir la pena corporal, ¿sí? Por medio de esta caución. Dice, las contribuciones omitidas, la actualización, los recargos, la cuantificación de la Secretaría de Hacienda, dice, no sustituye la garantía del interés fiscal. Si se paga o garantiza el interés fiscal, se puede solicitar la reducción del 50%, si se fijan, pero siempre y cuando se esté garantizando el pago de todo esto, ¿no? Desde las contribuciones, con todo y actualización recargos, más la cuantificación de la Secretaría cuando hablamos de juicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ya hubo por parte de la autoridad gastos, en este caso de los abogados, gastos en los tribunales, de desplazamiento, de pago de, pues, infinidad de documentos, etcétera, ¿no? Que tienen que en su momento presentar. Todo esto, cuando se garantice, ¿verdad? Entonces se puede disminuir el interés fiscal en un 50%, ¿sí? En el caso de mercancías, dice, para fijar la pena de prisión, el monto del perjuicio será el que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí. Esta es una exposición pues muy larga, ¿verdad? Vamos a la mitad, pero aquí lo dejamos en mercancías para que les dé un poquito de tiempo para que elaboren su examen, ¿de acuerdo? Antes de que inicien la siguiente clase, los que quieran hacerlo así, los que no, pues ya pueden ir a desayunar. Sé que es un tema un poquito, pues, complejo, ¿verdad? Lo vamos a continuar la siguiente clase, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces por el día de hoy, más que nada por el tiempo que quiero darles para que presenten su examen, dejaríamos hasta aquí la presentación. ¿Qué les ha parecido? Interesante, profe. Sí, es más que nada, Marta, es un tema que no quise dejar pasar porque más que nada por lo que pudiera representar para ustedes, ¿verdad? Y sí quiero dejar la conciencia de que tienen que estar muy bien preparados para efecto de poder defender, no ustedes como abogados, sino simplemente que conozcan, ¿sí? Cuando el abogado esté hablando de esta terminología, sepan ustedes de qué está hablando el abogado, ¿verdad? Vean si es cierto, si no es cierto, si nada más los está embaucando, digo, no por echar tierra a los abogados, ¿verdad? Que sé que la mayoría son como los plátanos, no digo, todos son derechos, ¿verdad? Pero bueno, hay excepciones. Entonces sí que estén ustedes, pues sí, atentos en qué está pasando, cuáles son los procesos, etcétera. Entonces, pues los voy a invitar a que sigan adelante estudiando el Código Fiscal de la Federación. No lo dejen aquí, nada más en lo que vimos por encimita, ¿verdad? Sino que sigan, pues, profundizando, que sigan adelante en su estudio, porque como les mencioné desde un principio cuando iniciamos el curso, es la parte medular. Si alguien se quiere dedicar a lo fiscal y no conoce el código, pues realmente mejor que se dedique a otra cosa, ¿verdad? Porque yo creo que es la columna vertebral para efectos fiscales, ¿verdad? Porque de aquí emana, como ven, pues todas las regulaciones que tienen las demás leyes. Entonces, pues es importante, ¿de acuerdo? Entonces, pues no me despido. Ya habíamos platicado sobre la siguiente clase, así lo dejamos. Que estén muy bien. Hasta luego. Que no se los olvide el examen. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.